Y de verdad no puedo creer que estamos en el domingo de resurrección. Y quiero decirle que hoy no vino a un domingo de rito, a un domingo de costumbre, a un domingo de dogma o de tradición. Hoy vino a tener un encuentro con el poder de la resurrección, que es más grande de lo que nos imaginamos. Y oro en el nombre de Jesús que hoy salgamos totalmente transformados de este lugar. ¿Estamos listos para la palabra? Levanten la mano todos aquellos que en alguna ocasión han estado completamente seguros de algo, pero luego se dieron cuenta de que estaban totalmente equivocados. ¿Cuándo les ha pasado eso? Creo que a la gran mayoría de nosotros, ¿verdad? Bueno, el 15 de abril de 1912, el periódico New York Times sacó una publicación en primera plana. El titular decía: todos a salvo. Y ese titular era por el primer viaje inaugural de un barco muy conocido llamado el Titanic. ¿Cuántos vieron la película? Se pasó de lanza Rose, ¿va? Sí cabía Leonardo DiCaprio en esa madera. Esa publicación, ellos tuvieron que retractarse porque unas horas después, el barco que decían que era insumergible estaba en el fondo del océano Atlántico. Bueno, hace 2000 años aproximadamente, igual las autoridades romanas y los religiosos judíos estaban absolutamente seguros de algo: que el problema de un hombre llamado Jesús de Nazaret estaba resuelto permanentemente. El revolucionario había sido ejecutado. Sus seguidores habían sido esparcidos. Su cuerpo lo habían puesto y sellado detrás de una tumba con una piedra muy grande, y habían puesto guardias para custodiar ese sepulcro. Caso cerrado, como dice el programa. Pero resultó que ese fue el error más grande en la historia de la humanidad. Porque una mañana como hoy, mientras iba saliendo el sol en la ciudad de Jerusalén, algo sucedió que cambió la historia de la humanidad para siempre. Y es que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y la cuestión es esta: que la resurrección no es el final de la historia de Jesús. La resurrección es el comienzo de un nuevo capítulo de nosotros, de la humanidad. Y es por eso que Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 15 y dice en el verso 20: lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Pero no se queda ahí. Pablo va a los romanos y escribe en esta carta, en el capítulo 8, algo poderosísimo. En el verso 11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. El poder de la resurrección, mis amigos, no se quedó hace 2000 años y desapareció. Vive en nosotros. Y eso le da al nombre a este mensaje que le hemos titulado La vida imparable. Dile al que está a tu lado: Dios me ha dado una vida imparable.
Espíritu Santo, declara en el nombre de Jesús que en los siguientes minutos tenemos un encuentro transformador con el poder de la resurrección, que deja de ser teoría y celebración de un día al año y que se convierte en aquello que genera el movimiento en nuestra vida. Señor, dame tu gracia para poder predicar esto correctamente, y te doy toda la gloria a ti en el nombre poderoso de Jesús. Y todo en EGI dice fuerte: dele sus palmas fuerte al Rey de Reyes resucitado, a Jesucristo. Diga conmigo: vida imparable. Esto es resultado de la resurrección. Sin embargo, me he dado cuenta que algo muy raro en cómo nosotros tratamos el tema de la resurrección en nuestras vidas. El problema que me he dado cuenta, que curiosamente pareciera que no es así, pero sí lo es que para muchos de nosotros la resurrección se ha vuelto algo familiar. ¿A qué me refiero con familiar? Que la realidad hoy entre nosotros, los seguidores de Jesús, es que creemos que Jesús resucitó. ¿Cuántos creen que Jesús resucitó? Pero esa resurrección poco impacta las decisiones de nuestra vida diaria. Los creyentes hoy admitimos estar preocupados por las situaciones que pasan en nuestra vida y poco confiamos en este poder que tenemos, que se llama el poder de la resurrección. Y lo peor de todo es que si entrevistáramos a cada uno de nosotros, muy pocos o quizá nadie podríamos describir exactamente cómo aplica el poder de la resurrección en nuestra vida personal e individual. Y esto es preocupante. Y lo peor de todo es que hay otra tensión en el mundo. Vivimos en una sociedad, en una cultura donde hoy en día está dominada por la muerte. En los noticieros se habla de muerte, están llenos de ella. Nuestra vida personal está acechada por la muerte, sobre todo en estas fechas que pasan muchísimos accidentes. Nuestras relaciones están marcadas muchas veces por la muerte. Y no solamente me estoy refiriendo a la muerte física en sí, estoy refiriendo a que ocurre muerte a nuestros sueños, muerte en los matrimonios, muerte en la esperanza que tenemos de alcanzar cosas en nuestra vida, muerte al propósito por el cual nacimos. Y es ahí donde la onda de la resurrección se vuelve abstracta para los que seguimos a Jesús. Lo sabemos, lo creemos, decimos amén, pero no impacta nuestra vida. ¿Y qué tal si la resurrección sí es poderosa como la Biblia dice? Pero ¿qué tal si hemos sido nosotros los que no hemos permitido que su poder transforme nuestra vida diaria, nuestro estilo de vida? Mis amigos, esto no es un cuento o una fantasía. El mismo poder que conquistó la muerte hace 2000 años es el mismo poder que puede conquistar cualquier obstáculo de tu vida hoy. La resurrección no es solamente un evento histórico que recordamos. La resurrección es una realidad sobrenatural que experimentamos como hijos de Dios. Y este poder de la resurrección es lo que genera esta vida imparable. Di conmigo, vida imparable. Y aquellos que caminan en esa vida imparable, me he dado cuenta que podemos tener varios aspectos. Hoy solo quiero señalar 3 de ellos que considero que son de vital importancia y que aplican en nuestra vida diaria. Y es que este poder de la resurrección que genera esta vida imparable nos da el poder de remover las piedras.
Más o menos hace muchos años que se está investigando y se continúa investigando ese suceso de la crucifixión y la resurrección de Jesucristo. Y en 1925, un arqueólogo muy famoso, obviamente ya murió, Byron McCain, él fue el primero que pudo darnos un vistazo de cómo eran las tumbas en aquel entonces donde Jesús fue sepultado, en aquella época en Jerusalén. Y la situación más llamativa fue la situación de la piedra que sellaba la tumba. Era una piedra que pesaba 2 toneladas, aproximadamente lo que es hoy un vehículo pequeño, un sedán, que hoy es muy común en las ciudades. Pero lo curioso de todo esto es que el diseño de la tumba tenía un canal que estaba inclinado, que por ahí rodaba la piedra y usaba la gravedad para que cuando rodara quedara sellada esa tumba. Ahora, una vez que quedaba sellada la tumba, se necesitaban por lo menos de 4 a 8 hombres muy fuertes, trabajando por mucho tiempo para intentar mover esa piedra. Pero lo más interesante de todo es que el mecanismo de esas tumbas estaba diseñado para que la piedra girara fácilmente hacia la tumba. Pero era extremadamente difícil, quizá imposible, que desde la tumba girara de nuevo hacia el canal, porque estaba hecho utilizando la fuerza de la gravedad. Este ingenioso sistema de seguridad era para evitar los robos y estos asaltos, porque antes sepultaban a la gente con posesiones y con cosas que tenían valor. En otras palabras, lo que quiero dar a entender es que la piedra que sellaba la tumba de Jesús estaba diseñada para que no pudiera abrirse. Tenía ingeniería. Estaba dirigida de alguna forma para asegurarse que se mantuviera cerrada. Y esto es algo que arqueológica y antropológicamente está documentado. Sin embargo, conocemos la historia que cuando llegaron las mujeres, ¿a dónde están las mujeres? Llegaron en la mañana y la piedra no es que estaba movida, la piedra estaba completamente removida en el suelo, aunque había un sistema contra la gravedad y contra el diseño. Y de hecho Mateo 28:2 dice que un ángel del Señor vino, removió la piedra, la puso en el suelo y se sentó en ella, dando a entender que todos los problemas que nosotros consideramos que son imposibles, Dios descansa en ellos. Y lo increíble de esto no es solamente esa hazaña de la ingeniería, porque la resurrección no solamente venció a la muerte, venció a la gravedad, venció a la ingeniería romana, venció todos los mecanismos y diseños que tenían para mantener a Jesús encerrado. Eso nos dice algo, que la resurrección nos enseña que no hay situación tan sellada, no hay situación tan finalizada, tan desesperada, que Dios no pueda transformar. Y esto es la vida imparable que tenemos a través del poder de la resurrección. Que cuando el doctor dijo, ya, hasta aquí llegase, gracias por el diagnóstico, pero yo tengo una vida imparable. Y esa vida imparable remueve piedras que dice la ingeniería, que dice la ciencia, que dice todo mundo que no se pueden mover. Gracias por este diagnóstico, porque ahora sé que tengo que pedirle a Dios que remueva de mi vida. ¿Qué piedras estás enfrentando hoy? ¿Qué obstáculos parecen totalmente inamovibles de tu vida? ¿Qué problemas se están haciendo preguntar, como aquellas mujeres se preguntaron, ¿y quién habrá removido la piedra? Quizá para muchos hoy en día es una adicción que te ha estado derrotando por décadas. Y vienes a la iglesia y crees en Dios, pero hoy quiero decirte, adopta esta vida imparable. Porque Jesús no solamente te acaricia para decirte, no te preocupes, no te preocupes. No, no. Él resucitó de los muertos
para darte esta calidad de vida y esa adicción que era destruida en el nombre de Jesús. Quizá tu piedra es una relación que parece que ya se acabó y se destruyó y que no queda esperanza. Pero quiero decirte, Dios puede remover aquellas situaciones que son imposibles para los seres humanos. Quizás una deuda financiera que parece imposible de pagar y que dices, ¿cómo le voy a hacer? Aquí entra la vida imparable. Quizás un diagnóstico médico que te dijeron, te desahuciaron, ya te dijeron que no hay esperanza, te mandaron a morir en paz. Déjame decirte, el poder de la resurrección es para la vida diaria. Esa vida imparable tiene el poder para remover piedras y piedras que se supone que son imposibles de remover. Lázaro, el amigo de Jesús, estaba sellado en una tumba, detrás de una bóveda parecida, muerto por 4 días. Cuando Jesús llega, en el libro de Juan capítulo 11, verso 39, Jesús dice lo siguiente: quiten la piedra, quiten la piedra. Pero Marta y María, las hermanas de Lázaro, decían, ¿para qué? Eso es inútil, ya apesta, es imposible que mi hermano regrese a la vida en este momento. Pero el poder de Jesús no solamente movió la piedra física, movió la piedra definitiva, la muerte misma. ¿Qué es lo que dice el ser humano? Para todo hay solución, menos la en Cristo. Espérame. A ver, tuvimos la ruta de avivamiento hace unas semanas, quizás hace un mes aproximadamente. Aquí en Villahermosa estuvimos el martes. ¿Cuántos recuerdan la ruta de avivamiento? Bueno, el jueves estábamos en Cancún. Y en Cancún, el viernes estábamos en Mérida. Y ese día, al que nos ayuda a coordinar la gira, su hija le habla y le dice, papá, tiene 2 días que la criatura es mi vientre, 8 meses de embarazo, 8 meses y semanas, casi para el momento de dar a luz. No se mueve y acabo de ir con la ginecóloga, me acaban de hacer el ultrasonido y me acaban de decir que mi bebé está muerto. No hay latido, no hay pulso. Me tienen que hacer el procedimiento para sacarme al bebé. Llorando. Estábamos por salir al momento de ir al servicio de la noche. Y llega llorando y nos dicen, mi hija está pasando por eso. Yo le digo, márcale a tu hija. Videollamada, bendito Dios por el iPhone. Videollamada y empezamos a orar. Ponte la onda en la panza y empezamos a orar. Porque yo no sé ustedes, pero yo no quiero vivir una ficción y una fantasía. Dios me prometió una vida imparable. Y esta vida imparable es a través de la resurrección. Se empieza a poner el teléfono, empezamos a orar y a declarar. Y le digo, vete con la misma ginecóloga y no cuelgues. Y ahí se fue. Y ahí estábamos todos ahí como que El testimonio te lo cuento en 15 segundos. Pero pasaron varios minutos en los que manejó. Llegó a la ginecóloga y le dijo, hágame otra vez esto. Y yo entiendo a los doctores, entiendo que ellos tienen una empatía porque ven la desesperación de sus pacientes. Y muy amable la doctora dice, claro que sí, cómo no, pero con un tono de compasión, con un tono de que, pobrecita, le entiendo, una madre aferrada a una esperanza que médicamente esto ya no puede ser. Pero cuando le pone el gel ese, que cuando te lo ponen hasta acá sientes la onda que está frísimo, ¿verdad? Y empieza la maquinita, la cara de la doctora, ¿qué pasó aquí? Dice, no lo puedo creer, ¿hay pulso? ¿Está el latido? ¿Cómo te explico que eso no es fantasía? El Cristo que resucitó de entre los muertos es el mismo Dios que puede tener el poder sobre la muerte hoy también. Los muertos, dice Pablo, si Cristo resucitó, entonces también los muertos pueden resucitar. Y lo que Jesús hizo con Lázaro fue la prefiguración de lo que ocurriría en su propia tumba un tiempo después. Porque, amigos, no hay piedra demasiado pesada para el Dios que conquista tumbas.
Si hay un área en tu vida que parece que está sellada, con la ingeniería, con la ciencia, y te dijeron, y el diagnóstico, y ya se firmó, ¿cómo te explico que hay una vida imparable? Y esta vida imparable tiene el poder para remover piedras. Las piedras que nos parecen inamovibles son solamente oportunidades para que Dios demuestre su poder. ¿Cuál es tu piedra? ¿Cuál es tu piedra? ¿Cuál es tu piedra? ¿Cuál es tu piedra? ¿Cuál es eso que tú piensas que no se puede mover? En el nombre de Jesús declaramos que en ese momento se mueve para la gloria de Dios. Esto es el poder de la resurrección que genera esta vida imparable. Pero la vida imparable no solamente tiene este poder para remover piedras, sino esta vida imparable también tiene la presencia que transforma testigos. Y tengo que confesar, de toda la enseñanza, eso es lo que más me ha tocado en el momento de poder redactarla. Me gustaría mostrarte esta fotografía con dos imágenes de dos objetos que podemos reconocer muy fácilmente. Si no los puedes reconocer, te ayudo. Esto es carbón. Y esto, ayúdenme, hermanas, ¿qué es? Esa sí se la saben, ¿verdad? Dígale a su esposo, mira bien la pantalla, Dios te está hablando. Diamantes y carbones. Cuando vemos un carbón, y si lo has visto, que creo que la gran mayoría hemos tenido la experiencia de tener un carbón en la mano, no encendido, apagado. Vemos un objeto oscuro que mancha, opaco, frágil. Si tú lo presionas, se hace polvo. No tiene mucho valor. Eso es un carbón. Un diamante. ¿Cuántos alguna vez han tenido la oportunidad de tener un diamante en su mano? Porque un diamante es un objeto brilloso. Es un material extremadamente duro, muy conocido. Pareciera que es lo opuesto. Pero aquí viene lo interesante. Lo asombroso es que su composición química son idénticos. Ambos están hechos del mismo elemento de la tabla periódica, el carbono puro. De eso están hechos los dos. La diferencia fue lo que ocurrió con ellos. El diamante lo que experimentó fue una presión extrema que generó esta transformación total, que pareciera que es una antítesis del carbón. Bueno, los discípulos de Jesús así tuvieron su antes y después cuando se encontraron con el Cristo resucitado. Ojo, no cuando se encontraron con Jesús en su ministerio, cuando se encontraron con el Cristo resucitado. Antes de la resurrección, conocemos la historia. Pedro negó a Jesús, ¿cuántas veces? Antes de la resurrección, todos huyeron cuando aprendieron a Jesús, excepto Juan. Antes de la resurrección, todos se escondieron tras puertas de amigos y vecinos y se encerraron por miedo a que los iban a matar. Incluso, me atrevo a decir, la mayoría de ellos regresaron a sus oficios que tenían antes de empezar a seguir a Jesús. Habían caminado con el hombre 3 años. Habían visto muertos resucitar. Habían visto milagros. Pero no habían tenido un encuentro con el Cristo resucitado. Pero cuando tuvieron el encuentro con el Cristo resucitado, el Pedro que negó a Jesús fue el mismo Pedro que predicó audazmente en Pentecostés y 3,000 personas le entregaron su vida a Jesucristo. Los discípulos que huyeron por miedo y se encerraron para que no los agarraran son los mismos discípulos que enfrentaron encarcelamiento, tortura y aún la muerte misma sin retractarse. Juan permaneció fiel hasta que fue llevado a una isla de Patmos y murió. Fue el único que no lo pudieron matar.
Todos murieron de una forma muy, muy fuerte y muy violenta, negando su propia vida. Escucha, nada, excepto un encuentro con el Cristo resucitado, puede explicar una transformación tan radical en un ser humano. Nada lo puede explicar. Porque, escucha, estos no son los comportamientos de hombres que viven siguiendo una mentira y una alucinación. Porque si es mentira que Jesús resucitó, mis respetos para los cientos que entregaron su vida para poder reforzar esa mentira. Esto que estamos viendo en la vida de estos seguidores son acciones de personas que encontraron una vida imparable donde ya no le tenían miedo ni a la misma muerte. Hay mucha gente que dice, mira, la evidencia de que Jesús resucitó, y van a Jerusalén y se toman una foto con la tumba vacía. Me gusta el detalle, pero aquí te voy a decir lo que creo yo que es más poderoso. La prueba más convincente de la resurrección no está en una tumba vacía. ¿Sabes en dónde está? En las vidas radicalmente transformadas. Tu vida me habla más que Jesús resucitó que una tumba vacía. Porque si yo puedo ver que alguien, su vida es transformada radicalmente, puedo creer que ese Dios sigue vivo. Y la verdad, con todo el respeto del mundo, voy a hablar por mi persona. Si Dios me pudo cambiar, puedo creer que Él está vivo. Si Dios pudo hacer algo en mi vida, puedo creer que Él existe, que es real y que está en mi vida. Yo no sé si alguien ha experimentado este poder transformador de Cristo, este poder resucitado en su propia vida. O a lo mejor has estado contentándote simplemente con saber que resucitó, pero no ser parte de esta vida imparable. Quiero decirte, eso está disponible para ti. Eso está disponible para ti. Lo voy a decir una vez más. Eso está disponible para ti. ¿En qué área de tu vida necesitas tener este encuentro con el Cristo resucitado para pasar de carbón a diamante? ¿En qué área necesitas no saber de Jesús, sino encontrarte con Jesús? ¿Cómo sería tu vida si tuvieras este encuentro con Jesús? ¿Tus prioridades cambiarían? ¿Tu forma de ser cambiaría? Es lo mismo le pasó a un hombre llamado Saulo de Tarso, perseguidor feroz de la iglesia. Mataba a cristianos. Pero un día Jesús mismo se le aparece en camino a Damasco, y cuando se le aparece lo deja ciego, literalmente lo ciega. Fue Cristo resucitado que se le aparece. Y después de que se le aparece, Saulo de Tarso desaparece. Valga la redundancia. Y ahora, después de 3 días de ceguera, regresa otro hombre llamado Pablo. El Saulo fue transformado a un Pablo. Era un hombre completamente nuevo, dispuesto a sufrir por el mismo mensaje que él estaba persiguiendo. Y es donde él escribe en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esto no era teología abstracta, esto era su realidad diaria. Amigos, encuentros superficiales con Jesús producen cambios temporales, pero encuentros con el Cristo crucificado producen transformación total. A lo mejor te has quedado con el Cristo clavado en la cruz, pero hoy quiero presentarte al Cristo resucitado. El encuentro superficial con Jesús te hace derramar lágrimas. El encuentro con el Cristo crucificado transforma tu vida diaria, transforma tu lunes, transforma tu martes, transforma tus decisiones, transforma tus patrones de pensamiento, transforma la forma que tienes relaciones, interactúas con otras personas, transforma tu propósito de vida, transforma tus objetivos de vida. Por eso, lo que necesitamos no es un crucifijo en el cuello.
Necesitamos el poder de la resurrección que nos genere esta vida imparable, que es la que Dios quiere que todos sus hijos vivan. Pregúntale al que está a tu lado, ¿tienes esta vida imparable? ¿O solamente te persignan los domingos? En esta Pascua, la pregunta no es si Jesús resucitó. La pregunta es, ¿ya resucitó en mí? ¿Ya resucitó en mí? No, yo no sé, pero yo creo que esa palabra es para alguien que esté desesperado para una transformación total. Porque esta vida imparable no solamente tiene el poder para remover piedras, no solamente es esta presencia para poder transformar testigos, sino que esta vida imparable, generada por el poder de la resurrección, nos da el propósito que redefine nuestra vida. Y voy a pedir a alguien que me ayude en el piano. Di conmigo propósito. Eso toca mucho mi vida porque valga la redundancia, es parte de mi propósito de vida. ¿Cuántos conocen un objeto llamado brújula? ¿Lo han escuchado? ¿Lo han visto? Si me ayudan a poner la brújula, si son tan amables. Eso es una brújula. La función de una brújula, esa letra N que ven arriba, es por norte. La función de la brújula es apuntar al norte. O sea, no importa a dónde tú la muevas, no importa en qué dirección tú estés, la aguja va a apuntar siempre ¿a dónde? Antes de la resurrección, los discípulos estaban con una brújula rota, como tú y yo. ¿A qué me refiero? Ojo, estaban en el ministerio con Jesús, caminaban con Jesús. Es más, Jesús les había dado autoridad y ellos oraban por enfermos y los enfermos sanaban. Pero seguían desorientados, confundidos. Esos discípulos señalaban en diferentes direcciones, ¿como cuáles? Vemos pasajes donde unos querían poder, otros querían posición, otros esperaban que el reino que Jesús traía era un reino político que iba a derrocar el gobierno de Roma. Y el momento de la captura salió a la luz que todos perdieron su rumbo. Su brújula estaba totalmente rota y descompuesta. Pero por el amor de Dios, Señor, dame gracia para transmitir esto correctamente. Porque eso es lo que cambia todo. Pero después de la resurrección, fíjense bien, sabían de Dios, caminaron con Jesús, hacían milagros en el nombre de Jesús, administraban el ministerio de Jesús, dormían cerca del Maestro. Pero hasta la resurrección recibieron un nuevo propósito, claro e inquebrantable. Cuando Jesús resucita, por eso les dije al inicio que la resurrección se nos ha hecho familiar. Porque cuando Él regresa de los muertos, les dice algo que lo hemos escuchado tantas veces. Mateo capítulo 28, versos del 18 al 20. Esto se llama la gran comisión. Y Jesús les dijo: se me ha dado autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Ahora, esto ya se los había dicho parecido antes, pero estaba vivo como un hombre. Ahora se los dice vivo como un Cristo resucitado. Y como brújulas remagnetizadas, ahora los discípulos tenían una dirección clara.
tenían un verdadero norte. Ya no tenían confusión en su propósito. Desaparecieron las ambiciones personales. Desecharon los planes egocéntricos. Y así durante 2000 años, muchos seguidores de Jesús hemos encontrado en el Cristo resucitado la redefinición completa de nuestra vida. Al punto que hemos dejado atrás sueños tontos. Hemos abandonado comodidades banales. Hemos enfrentado persecución no al estilo de nuestra vida. Gracias a Dios vivimos en un país donde podemos hablar, somos libres de profesar la fe que queramos, pero hemos recibido persecución social, rechazo social. Y hemos decidido seguir a Jesús a pesar de lo que venga. Todo por el encuentro con el Cristo resucitado, que nos dio un nuevo norte. Y eso es lo que a mí más me ha impactado. Mi mamá me lo preguntó el jueves, cenando con familia en Pascua. Y se lo dije: mami, para mí la resurrección no te da un futuro eterno solamente, te da un propósito presente. No es solamente el hecho de decir: ay, qué bonito, pues ya me voy al cielo cuando yo me muera. Sí, qué bonito eso también. Pero tú puedes tener el concepto de Jesús, de la pasión de Cristo, que murió en la cruz solamente, y ahí te quedas. Y por más que la obra de la cruz es imposible tratar de describir, es inconmensurable, fue el inicio. La resurrección es lo que avala lo que pasó en la cruz. Hasta que tenemos el encuentro con el Cristo resucitado, es que nuestra vida se vuelve imparable. ¿Vives con un propósito superficial o tienes un propósito de resurrección? ¿Cómo está tu vida en referencia a lo que celebramos el día de hoy? ¿Será que si te encuentras con el Cristo resucitado, tus prioridades van a cambiar? Te lo adelanto, sí, van a cambiar. ¿En qué áreas de tu vida? Tu brújula, vamos a decirlo en términos que nosotros conocemos, se está yendo para el monte. Cuando Jesús está marcando otro norte para nosotros. Amigos, necesitamos encontrarnos con el Cristo resucitado. No solamente somos beneficiarios nos beneficiamos de la resurrección. Escucha, somos embajadores de la resurrección. No lo voy a decir una vez más porque esto tiene que entrarte hasta los huesos. Yo no sé si estamos cansados de todo el fin de semana. Créeme, te digo algo, yo no he dormido. No he dormido y no sé cómo explicarte la emoción que tenía de celebrar en la iglesia hoy, el domingo de resurrección. Pero tú y yo no solamente nos beneficiamos de la resurrección, somos embajadores de la resurrección. ¿Dónde están las mujeres? A ver, ¿dónde están las mujeres? María Magdalena, después de encontrarse con el Cristo resucitado, miren lo que pasó con ella. Pasó de ser una mujer atormentada, 7 demonios dice la Biblia especifica, estaba cundida. 7 demonios, mujer atormentada, se encuentra con el Cristo resucitado y se convierte en la primera evangelista de la historia. ¿Por qué no compartimos nuestra fe? Muy sencillo, porque el fundamento de nuestra fe no es la cruz. Si alguien me dice: ay, es que me da pena, es que no sé qué decir, es que no. Eso, no quiero que te sientas mal, no quiero que te sientas juzgado, pero son una fachada de que solamente recibiste la cruz, pero no has tenido un encuentro con el Cristo resucitado. Porque esta mujer caminó con Jesús,
fue de las fieles, financiaba el ministerio de Jesús, pero nunca había sido evangelizada. Nunca fue y compartió algo hasta que se encontró con el Maestro resucitado. Y en Juan 20:18 la escritura es clara que fue María Magdalena la primera en dar la noticia. ¡Hey! He visto al Señor. Le exclamaba a todos sus hermanos discípulos y le contaba a todo mundo lo que había dicho, sabiendo que le podía costar la vida. Algo sucede cuando te encuentras con el Cristo resucitado. Algo sucede que te transforma. Nos llama más la atención el crucificado porque es el que nos perdona. Y todos buscamos perdón, pero eso es solamente el paquete de iniciación de una nueva vida. Jesús no solamente vino a perdonarte, vino a transformarte. Jesús no solamente vino a quitar la carga de tu culpa, vino a que tengas una vida imparable. Amigos, personas de resurrección no viven para sobrevivir, viven para impactar y para servir. Esos somos aquellos que tenemos esta vida imparable. Por eso cuando entiendes la resurrección, tu mayor pregunta no es ¿qué voy a hacer con mi vida? No, ahora es ¿qué va a ser la vida de Jesús a través de mí? La pregunta es totalmente diferente. La redefinición de vida es totalmente diferente. Por eso, en esta mañana, en este domingo de resurrección, tenemos que confrontarnos con esto. ¿Vamos a vivir como personas enfocadas solamente en la muerte? ¿O vamos a vivir como personas enfocadas en la resurrección, que trae el poder de mover las piedras, la presencia para transformar testigos, el poder para el propósito de redefinir nuestra vida, una transformación total? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Vamos a seguir arrastrando nuestras piedras? Parecemos el Pípila. Bueno, historia mexicana. Bueno, personaje de México, por si no lo sabían, toda la onda cargaba una piedra. Bueno, ¿qué vamos a continuar nosotros en nuestra vida? ¿Qué vamos a hacer? ¿Venir de domingo en domingo a ver si escucho algo bueno que me mueva? Chance le tomo una foto, lo reposteo para que vean que llego a la iglesia. ¿O voy a tener un encuentro hoy con el Cristo crucificado, con el Cristo que es sepultado, pero sobre todo con el Cristo que está resucitado y que puede y va a transformar mi vida? No basta con celebrar la resurrección una vez al año si 364 días vives como muerto. Ya me estoy poniendo agresivo ya. Pero fue con cariño. Es que la vida imparable no está hecha para experimentarse en la iglesia, está hecha para experimentarse en el mundo. No es para las cuatro paredes, es para la sociedad, es para el trabajo, es para la familia, es para los vecinos, es para la suegra, es para todo eso. No es suficiente creer que la tumba está vacía si sigues viviendo como que si te estás muriendo. Así habemos cristianos que creemos en Dios, pero nuestra vida, si tuviéramos que modelar lo que Dios hace en la vida de alguien, no seríamos los elegidos. Sonrían. Pero si tienes el contacto, si tienes el encuentro con el Cristo resucitado, el Cristo que venció la muerte, es el mismo Cristo que puede romper todas las cadenas de tu vida, remover todas las piedras de tu vida, tener una vida que la gente diga: yo quiero eso que él tiene, yo quiero eso que ella tiene. No sé cómo explicarlo, pero tienen algo. Te voy a decir qué es el poder de la resurrección. Es el poder de la resurrección. La noticia más asombrosa no es que Jesucristo resucitó. La noticia más asombrosa es que Él vive en ti. Él vive